La madre de Manuel finalmente consigue, después de montar pues es una guerra allí con una petición muy lícita, que es que quiere ver a su hijo, quiere ver el cuerpo de su hijo. Se abre el ataúd y el cuerpo de Manuel está lleno, desde la frente hasta el tobillo, lleno de moratones. Lleno. No hay una parte de su cuerpo que no esté morada. En las uñas, en las muñecas, aparecen signos de haber estado atado por los tobillos y por las muñecas. Cuando hablamos de este tipo de cosas, no se nos puede olvidar que tiene una carga racista brutal. Esto es antigitanismo, esto es racismo, esto es eso. El día 30 mi niño hace un año que se quitó la vida en una cosa de esa, de aislamiento. Yo pregunto, ¿qué hago ahora? Yo sé que no me lo van a revivir, pero yo quiero saber qué le pasó a mi niño. ¿Qué le pasó a mi niño del 25 al 30? Empezó a tomar medicamento, empezamos a hacer los vis-a-vis. Cada vez que llegaba al vis-a-vis, llegaba súper medicada, no podía hilar conversación, o sea, le decíamos, mira, no te las tomes, no, es que me las tengo que tomar porque si no me castigan. Yo creo que mi hermana lo que más temía era el aislamiento y creo que era lo que más la sometieron durante todo este tiempo en prisión, o sea, que acuerdos internacionales, o sea, aquí no se respeta nada. Y es todo este trato inhumano que hay hacia este perfil y es lo mismo, inmigrantes, gitanos, personas que ellos dicen, ¿quién los va a defender? A pesar de todo lo que, las trabas que nos ponen, a pesar de que nos traten como locas, porque ya nos tratan es como si estuviéramos locas. No vamos a callar, no vamos a cansarnos, nosotros no vamos a dejar de decir lo que está pasando dentro de las prisiones. Era clave dentro del proceso de justicia que los responsables en ese momento, incluido el director de la prisión, los funcionarios que actuaron ese día y los días previos, el psiquiatra, el médico, otros médicos, un total de 11 personas que tuvieran que declarar. La abogada ya tal estaba convencida de que no lo iban a conceder, pero lo concedieron. Logramos ese pequeño gran paso que yo siempre digo que es por el caso de Raquel, pero que es por todas. Y el día 11 de diciembre tenemos la vista en la que van a tener que responder a nuestras preguntas. Les puedo asegurar que no va a ser una buena mañana para ellas, porque pensamos intentar esclarecer todo al máximo y confiamos en poder ganar este juicio, que sea la Generalitat condenada por los daños y que eso suponga un primer paso en este proceso colectivo, que al final es lo que hay de reparación.